El olor del pavo asándose todavía estaba en el aire cuando mi teléfono vibró. Yo estaba de pie en la encimera de la cocina de la casa de mis padres, cortando pan de la manera en que siempre lo hago en Acción de Gracias. La misma encimera, el mismo cuchillo, la misma posición en la que había estado desde que tuve la altura suficiente para alcanzarla. Mi madre estaba en la estufa. Mi padre estaba en la sala con mi hermano Derek, viendo fútbol con la particular satisfacción de los hombres que han organizado sus vidas de modo que otra persona se encargue de la cocina. La notificación era del despacho de mi abogada. Una confirmación de entrega de documentos. Dejé el cuchillo, abrí mi teléfono, leí el asunto. Documentación de transferencia de propiedad de Reolbrook completada. Miré el asunto durante mucho tiempo. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera, recogí el cuchillo y terminé de cortar el pan porque el pavo estaba casi listo y la mesa necesitaba estar puesta. Y yo había aprendido durante 34 años en esta familia que la cocina no se detiene por los sentimientos de nadie. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde estás escuchando. Mi nombre es Anna Ulbrook. Tengo 34 años, y la casa que mis padres acababan de vender, aquella cuya documentación de transferencia se había completado a las 11:47 de la mañana de Acción de Gracias, era una casa que yo había construido con 4 años de mis ahorros. Mis fines de semana y más horas de las que jamás había contado porque contarlas habría hecho que el número fuera demasiado grande para mirarlo directamente. Le dieron el dinero a Derek, y la carta de la abogada que recibieron esa tarde cambió todo lo que creían saber sobre lo que habían hecho. Necesito contarte sobre la casa antes de contarte sobre el dinero porque la casa es toda la historia. Cuando yo tenía 28 años, la propiedad de mis padres, un terreno de 3 acres fuera de la ciudad que había estado en nuestra familia desde la época de mi abuelo, tenía una pequeña estructura original en ella que había sido usada como casa de huéspedes y que poco a poco se había deteriorado hasta convertirse en algo que se describía con más precisión como un pasivo. El techo tenía goteras. Los cimientos se habían asentado de manera desigual. El condado la había señalado 2 veces por violaciones al código que mis padres habían pospuesto porque las reparaciones eran costosas y la urgencia parecía manejable hasta que dejó de parecerlo. Propuse una solución en la primavera de ese año. Yo financiaría y administraría una reconstrucción completa de la estructura, nuevos cimientos, nueva armazón, todo conforme al código vigente, usando mis propios ahorros y un préstamo de construcción a mi nombre. A cambio, mis padres me concederían un arrendamiento a largo plazo sobre la propiedad a una tarifa nominal, y documentaríamos el acuerdo formalmente para que mi inversión estuviera protegida. Mi padre dijo que eso era muy oficial para un asunto familiar. Yo dije que había aprendido que oficial y familiar no eran opuestos. Contratamos a una abogada. Redactamos un acuerdo. Mis padres firmaron. Yo firmé. El documento establecía claramente que cualquier ingreso proveniente de la venta o transferencia de la estructura mejorada me pertenecería a mí como parte financiadora y constructora, hasta el monto total de mi inversión documentada más la apreciación acordada. Mi inversión total documentada durante 4 años de construcción y trabajo de acabado fue de $187,000. La abogada había calculado el valor de la cláusula de apreciación en $240,000 para cuando la propiedad estuvo terminada. Me mudé a la casa cuando tenía 31 años. Les pagaba a mis padres su tarifa nominal de arrendamiento todos los meses puntualmente por transferencia automática. Planté un jardín en el segundo verano. Volví a pintar el exterior en el tercer año, de un color en el que había pensado durante 6 meses antes de decidirme, que es el tipo de decisión que tomas de manera diferente cuando realmente es tuyo. Yo era feliz allí. Eso es algo simple de decir, y quiero decirlo de manera simple. Yo era genuinamente, silenciosamente feliz en una casa que había construido con mis propios recursos y mis propias decisiones y mis propios 4 años de madrugadas y elecciones difíciles. Derek volvió a casa en la primavera de mi tercer año en la casa. Había estado en Seattle durante 6 años. Una serie de puestos que yo entendía solo vagamente del modo en que entiendes la carrera de un hermano cuando la describe en términos generales y cambia de tema cuando preguntas detalles.
Volvió a casa con menos cosas de las que se había llevado y con la energía particular de alguien que necesita un aterrizaje suave y ha identificado dónde podría haber uno disponible. Mis padres estaban encantados. Dererick siempre ha sido el tipo de persona con la que los padres se deleitan, cálido, divertido, presente en la habitación de una manera que la llena agradablemente. Se mudó a la casa principal de mis padres y dijo que se estaba reagrupando, lo cual mis padres tradujeron como temporal y lo cual yo entendí, habiendo visto antes a Dererick reagruparse, que podía significar algo más largo. Durante meses después de que Dererick volvió a casa, mi madre me llamó. Dijo que habían estado pensando en la propiedad. Dijo que Dererick necesitaba estabilidad. Dijo que la casa, mi casa, la que yo había construido, la que yo estaba habitando y por la que estaba pagando arrendamiento, sería un lugar maravilloso para que Derek volviera a ponerse de pie. Él dijo que la familia ayuda a la familia. Yo pregunté por nuestro acuerdo. Él dijo que estaba segura de que podríamos llegar a algún arreglo. Le pedí que hiciera que papá me llamara. Mi padre llamó la noche siguiente. Dijo las mismas cosas en un orden diferente y añadió que sentía que el acuerdo formal había sido un error, que había introducido una cualidad transaccional en una relación familiar, y que esperaba que yo pudiera ver más allá del papeleo hacia lo que importaba, que era que Dererick necesitaba esto más que yo en este momento. Le dije que lo pensaría. Esa noche, llamé a mi abogada. Su nombre era Rebecca Walsh, y ella había redactado el acuerdo original 3 años antes y había guardado una copia en sus archivos porque eso es lo que hacen las buenas abogadas. Le conté lo que había pasado. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, no pueden vender esa propiedad sin activar el acuerdo. Cualquier ingreso de una venta o transferencia te pertenece a ti hasta la cantidad documentada. Si intentan transferirla sin tu consentimiento, presentamos la demanda de inmediato. Yo dije, entendí. Ella dijo, ¿quieres que les envíe una carta? Yo dije, todavía no. Quería ver primero qué harían. Lo que hicieron fue vender la propiedad a un desarrollador. Me enteré por una vecina, una mujer llamada Carol, que había vivido en el lote contiguo durante 20 años y que me llamó una mañana de martes en octubre para preguntarme si yo sabía que había habido topógrafos en la propiedad la semana anterior. Llamé a mi padre. No contestó. Llamé a mi madre. Dijo que habían tomado una decisión difícil y que esperaba que yo lo entendiera con el tiempo. Llamé a Rebecca Walsh. Ella presentó la demanda esa misma tarde. Los ingresos de la venta fueron de $310,000. Mi reclamación documentada bajo el acuerdo era de $240,000. La carta de Rebecca llegó a la dirección de mis padres la mañana de Acción de Gracias. Programada, quiero ser honesta, no por accidente. Yo le había pedido que la enviara esa semana. No había especificado el día exacto, pero tampoco le había pedido que no lo hiciera. El pavo estaba sobre la mesa cuando mi padre entró en la cocina con el sobre en la mano. Lo había abierto en la puerta. Se quedó en la entrada de la cocina con la carta y me miró a través de la encimera, y yo le devolví la mirada con el cuchillo del pan todavía en la mano, y ninguno de los dos dijo nada por un momento. ¿La presentaste? Dijo. Sí, la gestionó Rebecca, y yo lo confirmé sin rodeos. Era Acción de Gracias, pero la operación se había cerrado 3 semanas antes, y el escrito llevaba preparado desde octubre. En ese momento mi madre entró desde el comedor. Él ya había leído la carta y ella me sostuvo la mirada antes de decir que esa no era forma de resolver los asuntos de una familia. Dejé el cuchillo sobre la encimera y me volví hacia ella por completo. Entonces respondí, con toda la calma que pude conservar, que habían dispuesto de una casa que yo había levantado con mi esfuerzo, amparada por un acuerdo vigente que ambos habían firmado, sin llamarme, sin consultarme y sin intentar negociar nada. Simplemente la vendieron, entregaron el dinero a Derek y lo justificaron como si hubiera sido una decisión familiar. Manteniendo el tono firme y sereno, añadí que yo solo estaba actuando exactamente como habíamos establecido por escrito 3 años antes, cuando mi padre consideró excesivamente formal aquel acuerdo para un asunto entre familiares y yo le dije que lo formal no excluye lo familiar. El comedor quedó en silencio. Dererick seguía sentado a la mesa, inmóvil, con la vista fija en su plato. La carta no dejaba lugar a dudas.
El acuerdo seguía teniendo plena validez y mi reclamación estaba debidamente respaldada. Rebecca cerró el asunto en enero y mis padres terminaron pagando con el dinero de la venta los $240,000 estipulados, exactamente en los términos pactados y firmados. Después de eso, Derek alquiló un lugar y, por lo que me cuentan algunos primos, ahora está mejor. En cuanto a mis padres y a mí, nuestra relación atraviesa una etapa frágil y prudente, una de esas que tal vez algún día puedan convertirse en una reparación verdadera. Yo, por mi parte, compré otra casa, más pequeña, en otro vecindario, con un jardín que empecé desde cero la primavera pasada, porque empezar de nuevo es algo que ya sé hacer. Y esta vez, en la escritura, figura únicamente mi nombre.